Señora Beatriz, por favor, doña Clara necesita paz y tranquilidad. Elena pronunció las palabras con una calma que no sentía en absoluto, su corazón latiendo con una fuerza desbocada contra sus costillas. Un tambor sordo y persistente en medio del opulento y silencioso salón de la mansión. Frente a ella, Beatriz, envuelta en un vestido de seda roja que parecía una llama viva y hambrienta, la fulminó con una mirada de desdén tan gélido que podría haber congelado el aire a su alrededor. Sus ojos, del color del acero pulido, la recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en su humilde uniforme como si fuera una mancha inaceptable en su mundo perfecto, como si Elena fuera un insecto molesto que se había atrevido a cruzarse en su camino y que merecía ser aplastado sin contemplaciones. A su lado, en la silla de ruedas, doña Clara temblaba visiblemente, sus manos frágiles y arrugadas aferradas, con una fuerza desesperada a los reposabrazos de cuero, una súplica silenciosa y aterrorizada en sus colichos, ojos nublados por la edad y la incipiente confusión. Beatriz sostenía unos documentos y un bolígrafo con una insistencia cruel, casi depredadora, empujándolos hacia su madre con una violencia contenida que era más aterradora que cualquier grito. En un rincón, el hombre que supuestamente revisaba las tuberías, vestido con un mono de trabajo, levantó la vista discretamente, su rostro impasible ocultando una repentina y aguda atención a la escena que se desarrollaba. La tensión en la habitación era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Cada segundo se estiraba, cargado de una amenaza no verbalizada, una batalla silenciosa entre la avaricia y la compasión que estaba a punto de estallar en cualquier momento. Elena no retrocedió ni un centímetro. Sabía que había cruzado una línea invisible, pero la angustia en el rostro de doña Clara le dio una fuerza que desconocía poseer, una fuerza que ni todo el lujo de la mansión podía intimidar. Beatriz soltó una risa corta y sin alegría, lo compose. En el sonido que era como el tintineo de cristales rotos esparciéndose por el impecable suelo de mármol italiano. Dejó los papeles sobre una mesa de caoba con un gesto brusco y deliberado, un acto de agresión contenido. «Tu opinión no ha sido solicitada, Elena», dijo con una voz suave pero cargada de veneno, cada sílaba afilada como un estilete y perfectamente pronunciada. «Limítate a limpiar el polvo y a servir el té. Para eso te pagan, ¿no es así? O quizás debería recordarte lo fácil que sería encontrar a alguien que lo hiciera sin meter las narices donde no la llaman». Se acercó a Elena invadiendo su espacio personal con una premeditación intimidante, su perfume caro y abrumador llenando el aire, un arma olfativa para remarcar su dominio y su estatus social inalcanzable. «No vuelvas a meterte en asuntos que no te conciernen y que, evidentemente, tu pequeña mente no puede entender. Eres una empleada. Nada más que eso. Y los empleados, querida Elena, pueden ser reemplazados con un simple chasquido de dedos, créeme. Hay una fila interminable de gente como tú dispuesta a hacer cualquier cosa por este trabajo. Ha quedado suficientemente claro». La amenaza era directa, envuelta en una falsa cortesía que la hacía aún más hiriente y humillante. Elena asintió en silencio, bajando la mirada no por sumisión sino para ocultar la chispa de rebeldía y el fuego de la indignación que sentía nacer en su interior. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas para doña Clara en ese momento. El supuesto plomero desde su rincón apretó con más fuerza una de sus herramientas, un gesto casi imperceptible de ira contenida. «Esta mujer es un monstruo sin alma, una depredadora», pensó. Beatriz se ajustó el vestido, satisfecha de haber restablecido el orden de su universo. «Ahora, si nos disculpas, mi madre y yo tenemos algo muy importante que firmar», concluyó, recogiendo los documentos de nuevo. La humillación se asentó en el estómago de Elena como una piedra fría y pesada. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Una vez que Beatriz se retiró a su despacho para hacer una llamada, dejando a su madre visiblemente alterada y temblando como una hoja en medio de una tormenta, Elena se arrodilló junto a la silla de ruedas, ignorando el protocolo de la casa. Tomó las manos frías y temblorosas de doña Clara entre las suyas, intentando transmitirle un poco de su calor y su calma, un refugio seguro en medio de la tempestad emocional que acababa de desatarse.
Tranquila, doña Clara. Ya pasó. Estoy aquí con usted. No se preocupe. Susurró con una ternura infinita, su voz apenas un hilo de consuelo en el silencio sepulcral de la habitación. La anciana la miró, sus ojos buscando desesperadamente algo de seguridad en el rostro amable y honesto de Elena. No dijo nada, pero una lágrima solitaria y gruesa rodó por su mejilla arrugada, un río silencioso de miedo, impotencia y gratitud acumulados durante años de maltrato silencioso. Elena la secó con la delicadeza con la que se tocaría el pétalo de una orquídea, en gesto instintivo de cuidado puro. En ese acto no había relación de empleada a patrona, sino un vínculo mucho más profundo, casi filial, el afecto genuino que Beatriz, con toda su sangre y su elegancia, era incapaz de ofrecer o siquiera comprender. Elena sintió una oleada de protección hacia esa mujer frágil, una lealtad que iba mucho más allá de su salario y sus obligaciones contractuales. La mansión, con sus techos altos y sus pasillos interminables y fríos, se sentía como una prisión dorada, un laberinto de soledad y frialdad. Y Elena en ese preciso instante, acababa de declararle la guerra a la carcelera. No sabía cómo, ni con qué armas lucharía, pero estaba segura de una cosa: no iba a dejar que doña Clara enfrentara esa crueldad sola, pasara lo que pasara en el futuro. La vida de Elena era un universo aparte, separado por un abismo social y económico de los muros de aquella mansión opulenta y desalmada. Cada noche, dejaba atrás los portones de hierro forjado y los jardines perfectamente cuidados para viajar en 2 autobuses atestados de gente cansada hasta la periferia de la ciudad, un mundo vibrante y ruidoso donde la supervivencia era la única ley y el lujo solo existía en los anuncios descoloridos pegados en las paredes. Su apartamento era un solo cuarto, pequeño y humilde, pero lleno de una dignidad y un amor que el dinero de Beatriz jamás podría comprar. Las paredes estaban adornadas con dibujos coloridos de su sobrina, a quien ayudaba a pagar los estudios con cada centavo que lograba ahorrar con un esfuerzo sobrehumano. Esa era su motivación, el motor que la impulsaba a soportar las humillaciones y el trato déspota de Beatriz. «Todo es por ti, mi niña, para que nunca tengas que servir a nadie como yo», pensaba a menudo, mirando una foto de la joven sonriente que tenía en su mesita de noche. Por su parte, doña Clara vivía atrapada en una niebla que cada día se volvía más densa y confusa. El Alzheimer incipiente le robaba los recuerdos, las palabras, los rostros de sus seres queridos. Sin embargo, su instinto emocional permanecía intacto. Sabía, con una claridad que desafiaba su enfermedad, que su hija representaba una amenaza inminente para ella. Veía la codicia en sus ojos cada vez que le ponía un documento delante. Sentía el aislamiento al que la sometía, negándole cruelmente las visitas de sus viejas amigas de toda la vida. «Elena, tú eres la única que me comprende», le había dicho en un momento de lucidez. «Eres la hija que siempre quise tener y nunca tuve». Beatriz era la personificación de la elegancia fría, una fachada perfectamente construida de eventos sociales, ropa de diseñador y una superioridad moral que no se correspondía en absoluto con sus acciones a puerta cerrada. A sus 55 años, sentía que el tiempo se le escapaba de las manos y que la inmensa fortuna de su madre era el único salvavidas al que podía aferrarse para mantener su estatus social y su lujoso estilo de vida. No sentía afecto por doña Clara, solo un resentimiento sordo y antiguo por la mujer fuerte e independiente que siempre la había hecho sentir inferior en su juventud. Ahora que su madre era débil y vulnerable, disfrutaba ejerciendo su poder sobre ella, una venganza tardía y cruel. Mientras tanto, el hombre disfrazado de plomero, don Ricardo, era un filántropo millonario en una cruzada silenciosa contra el abuso de ancianos, un problema que conocía de cerca por una tragedia personal. Su disfraz era la coartada perfecta, nadie presta atención a un obrero, lo que le permitía acceder a lugares donde su verdadero yo, el famoso don Ricardo Balbuena, jamás podría llegar. La escena que presenció confirmó sus peores sospechas. La crueldad de Beatriz y el coraje inesperado de Elena lo convencieron de actuar de inmediato. Hay algo diferente en esa mujer, una integridad inquebrantable que ya no se encuentra, pensó don Ricardo mientras ajustaba una tuerca que no lo necesitaba, su mente trabajando a toda velocidad. Decidió que no sería un mero observador. Se convertiría en el aliado invisible de Elena, proporcionándole los recursos y la protección que necesitaría para enfrentar a un monstruo como Beatriz. El destino había movido sus piezas,
colocando a un millonario disfrazado y a una humilde empleada en el mismo tablero de ajedrez, unidos por una causa común y justa. Esa noche, la atmósfera en la mansión era más pesada que de costumbre, cargada de una electricidad ominosa. La confrontación de la mañana había dejado una estela de tensión en el aire, un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Elena se movía en silencio por los pasillos, sintiendo la mirada de Beatriz siguiéndola, vigilando cada uno de sus movimientos como un halcón a su presa. La casa, que siempre le había parecido grande y fría, ahora se sentía claustrofóbica, como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor, amenazando con aplastarla. Cuando finalmente terminó su trabajo, fue a la habitación de doña Clara para darle las buenas noches, una rutina que ambas valoraban, y que era un pequeño oasis de paz en medio del desierto emocional que las rodeaba. La encontró sentada al borde de la cama, con la mirada perdida en la oscuridad del jardín, absorta en sus pensamientos. Estaba más agitada que nunca, sus manos retorciendo nerviosamente una esquina de la manta. «Elena», susurró doña Clara, su voz apenas un hilo, casi inaudible. Miró hacia la puerta con miedo, asegurándose de que estuvieran completamente solas, y de que nadie pudiera escucharlas. Luego, con un esfuerzo que pareció costarle todas sus fuerzas, metió una mano temblorosa debajo de la almohada. Sacó un pequeño objeto y lo apretó contra su pecho por un instante, como si se despidiera de un viejo y querido amigo. Finalmente extendió su mano hacia Elena. En su palma abierta descansaba un pequeño diario encuadernado en cuero desgastado, sus bordes suavizados por el paso del tiempo y las lágrimas. Elena lo miró, sin entender del todo su significado. La forma en que doña Clara lo sostenía le decía que era mucho más que un simple libro. Era un tesoro, un arma, una cápsula del tiempo que contenía la verdad de una vida entera. Aquel objeto se sentía extrañamente pesado, como si contuviera el destino de todos en la casa. «Protégelo, hija. Ahí guarda la verdad». Las palabras de doña Clara fueron casi inaudibles, un susurro cargado de urgencia y desesperación, pero resonaron en la mente de Elena con la fuerza de un trueno. La anciana le cerró los dedos sobre el pequeño libro, transfiriéndole no solo el objeto, sino también la enorme carga de su custodia, y el peso de una vida entera de secretos y sufrimientos. Elena sintió el cuero suave y gastado bajo sus dedos, todavía cálido por el contacto con las manos de la anciana. Asintió incapaz de hablar, con un nudo en la garganta que le impedía articular palabra. Doña Clara pareció relajarse visiblemente, como si se hubiera quitado un peso insoportable de encima, recostándose en las almohadas, agotada por el esfuerzo y la emoción. Elena deslizó rápidamente el libro en el bolsillo de su uniforme, sintiendo su forma rectangular contra su pierna. Era un secreto peligroso. Si Beatriz lo encontraba, las consecuencias serían terribles para ambas. No se atrevía ni a imaginarlas. Tenía que sacarlo de la mansión esa misma noche, sin que nadie la viera. El viaje de regreso a casa fue una tortura, cada sombra una amenaza, cada mirada un peligro potencial. Al llegar a su apartamento, cerró con doble llave, y corrió las cortinas. Solo entonces se atrevió a sacarlo de nuevo. Lo colocó sobre su modesta mesa de madera, mirándolo como si pudiera morderla. La tentación de abrirlo era inmensa, pero el respeto la detuvo. Con cuidado, descosió una pequeña parte del forro de su único abrigo de invierno, y deslizó el libro dentro, volviendo a coser la tela con hilo del mismo color. Era el lugar perfecto, nadie tocaría un viejo abrigo en pleno verano. ¿Pero qué haría ahora? ¿Qué clase de verdad puede guardar este pequeño libro para que me lo confíe de esta manera?, pensó, una mezcla de miedo y curiosidad apoderándose de ella. Su vida acababa de dar un giro irreversible. Los días siguientes en la mansión se convirtieron en un campo de minas emocional, un juego de ajedrez psicológico. Elena se movía con una cautela extrema, siempre consciente de la mirada vigilante de Beatriz, quien parecía sospechar algo, como un animal que olfatea un cambio en el aire. Se había vuelto más irritable, más controladora, un depredador que siente que su presa está a punto de escapar de sus garras. «Mi madre ha estado muy callada últimamente, demasiado ausente». «¿Te ha dicho algo fuera de lo normal?», le preguntó Beatriz un día, con una falsa casualidad que no engañó a Elena en absoluto. «No, señora. Solo lo de siempre.
mintió Elena con el corazón en un puño, sintiendo el sudor frío en su nuca, esperando que su rostro no la delatara. Mientras tanto, don Ricardo continuaba su investigación desde fuera, habiendo abandonado su disfraz de plomero. Había instalado un pequeño dispositivo de escucha en el teléfono del despacho de Beatriz durante su reparación. Lo que escuchó confirmó sus peores temores. Oyó a Beatriz hablar con su abogado sobre acelerar los trámites para la incapacitación, y sobre un viejo testamento que debe desaparecer para siempre. No podemos dejar cabos sueltos. Estaba construyendo un caso sólido contra ella, pieza por pieza, con paciencia y determinación. Una tarde, mientras ordenaba un viejo baúl en el ático, un lugar polvoriento que nadie visitaba, Elena encontró algo inesperado. Una foto antigua, en blanco y negro, de una joven y radiante doña Clara junto a un hombre apuesto que no era el padre de Beatriz. Se les veía felices, enamorados, una imagen de pura alegría que contrastaba con la tristeza actual. En el reverso, una dirección y una frase escrita con una caligrafía elegante, donde nuestros sueños comenzaron. ¿Quién era aquel hombre? Sintió que acababa de encontrar una pieza de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Guardó la foto en su bolsillo, su corazón latiendo con una nueva intriga y una nueva esperanza. La presión de Beatriz aumentaba cada día, aplicando una táctica de desgaste psicológico constante contra Elena, intentando quebrarla poco a poco, minando su confianza y su espíritu. Le asignaba tareas imposibles de completar en el tiempo establecido para luego reprenderla por su supuesta ineficiencia y falta de atención. «Parece que últimamente tienes la cabeza en otra parte, Elena», le dijo un día, con un desprecio que ya no intentaba disimular, disfrutando de su malestar. «Quizás este trabajo es demasiado para ti. Hay gente más joven y más competente esperando una oportunidad como esta, no lo olvides». Era una guerra de nervios constante, una tortura silenciosa. Una tarde, Beatriz la acorraló en un pasillo estrecho del ala de servicio, bloqueándole el paso. «Eres solo una sirvienta. ¿Quién te va a creer en esta casa? ¿Quién crees que eres para desafiarme en mi propio territorio?». La pregunta golpeó a Elena con la fuerza de una bofetada. «Mi madre es una anciana confundida y senil», continuó, su voz un siseo peligroso y bajo. «Es fácil manipularla. Pero te lo advierto, sé que tramas algo. Crees que te dejará algo en su testamento, ¿verdad? Ilusa. Las sirvientas como tú no heredan fortunas, solo problemas y desgracias. Aprende cuál es tu lugar». La acusación era tan injusta y tan baja, que a Elena le dolió profundamente, más que cualquier grito o insulto. La humillación íntima fue peor que cualquier reprimenda pública. Se dio cuenta de que Beatriz no solo la veía como una empleada, sino como un ser sin principios ni dignidad. Algo estaba a punto de romperse. Sabía que la situación no podía continuar así. Beatriz estaba preparando el terreno para algo mucho peor. Podía sentirlo en el aire viciado de la mansión. Era cuestión de tiempo antes de que la tormenta estallara con toda su furia, pero estaría preparada para lo que venía. El anciano jardinero de la mansión, Jacinto, un hombre que había trabajado para la familia durante más de 40 años, observaba todo desde la distancia con una sabiduría silenciosa. Era un hombre de pocas palabras, pero de una lealtad inquebrantable hacia doña Clara, a quien recordaba como una joven llena de vida y bondad. Despreciaba en silencio la forma en que Beatriz trataba a su madre, con una frialdad que contrastaba con la calidez que él recordaba de la señora. Un día, mientras Elena regaba unas macetas en el patio trasero, intentando encontrar un momento de paz lejos de la mirada de Beatriz, Jacinto se le acercó con el pretexto de podar un rosal cercano. «Tenga cuidado, señorita Elena», le dijo en voz baja, sin mirarla directamente, concentrado en su tarea. «La señora Beatriz tiene el corazón lleno de espinas, y no duda en clavarlas en quien se le acerca demasiado, aunque sea su propia sangre. He visto cosas en esta casa que le helarían el alma». Elena lo miró, sorprendida por su repentina confianza y su advertencia. «He visto cómo mira a su madre, y cómo la mira a usted», continuó, su voz un murmullo grave y preocupado. «La señora Clara confía en usted. Yo lo sé, lo he visto en sus ojos. La he visto escribir en ese librito de cuero durante años, a escondidas, como si fuera su única salvación. Siempre lo guardaba como su tesoro más grande, el ancla que la mantenía cuerda en esta casa de locos.
Las palabras de Jacinto fueron una revelación para Elena, una confirmación vital. Reforzaban la importancia de lo que doña Clara le había confiado. No era el capricho de una mente confusa, era un acto deliberado, el trabajo de años. ¿Usted lo sabía?, preguntó Elena en un susurro, acercándose a él. Jacinto asintió lentamente. Yo solo cuido las flores, señorita, pero veo todo lo que crece en esta casa, tanto lo bueno como lo malo. Beatriz decidió que era hora de pasar a la siguiente fase de su plan, la más cruel y definitiva de todas. Necesitaba deshacerse de Elena de una forma que la desacreditara por completo, que la convirtiera en una paria a los ojos de todos, destruyendo su reputación para siempre. Una tarde, mientras Elena preparaba el té en la cocina, Beatriz entró con una sonrisa extrañamente amable que a Elena le heló la sangre. Elena, querida, ¿podrías subir un momento al despacho? Necesito que me ayudes a organizar unos libros en la estantería más alta, no llego bien. Elena sintió una punzada de desconfianza. Beatriz nunca la llamaba querida. Claro, señora, respondió secándose las manos, su mente en alerta máxima, cada uno de sus sentidos agudizados. Siguió a Beatriz por las escaleras, con una sensación de presagio creciendo en su pecho, como una nube de tormenta. Mientras Elena se subía a una escalera en el despacho, con la espalda hacia la puerta, absorta en la tarea, Beatriz salió sigilosamente, y se dirigió a la habitación de la empleada. Sabía que estaría vacía en ese momento. Entró sin vacilar, y empezó a registrar las pocas pertenencias de Elena. Sacó de su bolsillo un costoso collar de perlas de su madre, una joya de familia, y lo deslizó bajo el colchón de la humilde cama. Sonrió con malicia. Era una jugada clásica, casi un cliché, pero terriblemente efectiva en un mundo donde la palabra de una sirvienta no valía absolutamente nada frente a la de su patrona. Después, bajó a la cocina y descubrió que el collar había desaparecido de un joyero que, convenientemente, había dejado abierto sobre la mesa. Su grito de falsa angustia resonó por toda la casa. «¡Ladrona! Hay una ladrona en esta casa! ¡Han robado mis perlas!». La trampa acababa de cerrarse con una precisión mortal. «¿Qué sucede? ¿Por qué tanto alboroto?», preguntó Elena, bajando las escaleras con preocupación al oír los gritos desgarradores de Beatriz. Al llegar al vestíbulo principal, se encontró con una escena terrible y cuidadosamente orquestada. Beatriz estaba allí, con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo, rodeada por el resto del personal, y 2 guardias de seguridad que había llamado previamente. Todos los ojos, cargados de sospecha y miedo, se volvieron hacia Elena en el instante en que apareció. «Ahí está», gritó Beatriz, señalándola con un dedo acusador, su voz temblando con una falsa indignación. «Ella lo robó. El collar de perlas de mi madre, una herencia de mi abuela. No puedo creerlo». Elena se quedó paralizada, la confusión y el miedo reflejándose en su rostro, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo sus pies, como si cayera en un pozo sin fondo. «No. Señora, yo no he robado nada. Estaba en el despacho, como usted me pidió, organizando los libros», balbuceó, el mundo entero inclinándose en un ángulo imposible, su voz apenas un hilo. «Mentiras», espetó Beatriz con una convicción teatral que podría haberle valido un premio. «Fuiste la única que estuvo cerca del joyero. Guardias, registren sus cosas. Seguro que lo tiene escondido entre su pobre basura». La acusación era tan absurda, tan evidentemente falsa, que Elena no supo cómo reaccionar. Miró a sus compañeros, buscando una pizca de apoyo, un gesto de confianza, pero ellos apartaron la vista, intimidados por la furia de la patrona, y temerosos de perder sus propios empleos. Estaba sola, completamente sola, frente a la ira calculada de una mujer poderosa y sin escrúpulos que había decidido destruirla sin piedad. ¿Cómo podría defenderse de algo así? Los guardias de seguridad, 2 hombres corpulentos de expresión severa y profesional, subieron a la habitación de Elena seguidos por Beatriz y el resto del personal, que observaba la escena con una mezcla de morbo y temor, como si asistieran a una ejecución pública. Elena fue obligada a seguirlos, sintiéndose como una criminal siendo llevada al lugar del crimen, cada paso un tormento. Su pequeño santuario de paz, el único lugar en la mansión donde se sentía segura, fue profanado en segundos. Los guardias abrieron su armario, revolvieron sus cajones con una eficiencia brutal,
tirando al suelo su escasa ropa y sus objetos personales con una brutalidad innecesaria. Elena observaba, impotente y humillada, mientras su vida íntima era expuesta ante todos, cada objeto un motivo de burla silenciosa para la triunfante Beatriz. «Busquen bien, inútiles», ordenaba Beatriz con una voz triunfante y ansiosa. «Tiene que estar aquí. Esa gente siempre esconde las cosas en los mismos sitios, no tienen imaginación para más». Y entonces, uno de los guardias levantó el colchón. Allí, brillando con una luz maliciosa sobre la sencilla base de la cama, estaba el collar de perlas, una serpiente de nácar en un nido de pobreza. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. La prueba parecía irrefutable, la sentencia dictada sin juicio previo. Beatriz sonrió, una sonrisa de victoria cruel y satisfecha. «Lo sabía», dijo, su voz goteando falsa pena, un veneno dulce y mortal. «Qué decepción, Elena. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos un techo, un trabajo, comida caliente, y así es como nos pagas, desagradecida». La trampa había funcionado a la perfección. Elena estaba atrapada, sin escapatoria posible, en una red de mentiras tejida con hilos de perlas y odio. La humillación final fue la más devastadora, un golpe diseñado para aniquilarla por completo. Beatriz recogió el bolso de Elena del suelo, un bolso viejo y gastado que había sido de su madre. Con un gesto de supremo desprecio, lo vació por completo frente a todos, esparciendo su contenido por el suelo. Las pocas cosas que Elena poseía rodaron por el suelo. Un monedero gastado con unas pocas monedas, las llaves de su apartamento, un pañuelo bordado por su sobrina, la foto en blanco y negro que había encontrado en el ático. Beatriz la recogió con la punta de sus dedos, como si le diera asco tocarla. «¿Y esto? ¿Qué es?», preguntó, mirando la imagen con curiosidad malsana. Elena intentó recuperarla, un último acto de defensa de su privacidad. «Eso es personal, por favor». Pero Beatriz la apartó con un empujón violento. «Ahora todo lo tuyo es de mi interés», siseó, su rostro a centímetros del de Elena, su aliento cargado de odio. Luego, la miró con los ojos encendidos de una furia helada. «Fuera de mi casa, ahora mismo, estás despedida. Y voy a asegurarme personalmente de que nunca más vuelvas a trabajar en esta ciudad. Tu nombre será Barro, te lo garantizo. Haré unas cuantas llamadas, y te convertirás en una apestada». Arrojó el bolso vacío a los pies de Elena como si fuera basura. El personal de seguridad la agarró bruscamente por los brazos. Mientras la arrastraban hacia la puerta, Elena vio por última vez el rostro de Beatriz, una máscara de triunfo absoluto. La habían despojado de su trabajo, de su dignidad y de su reputación. Pero no le habían quitado lo más importante: la verdad que seguía a salvo, cosida en el forro de un viejo abrigo, y una pequeña fotografía que ahora era su única y frágil pista hacia la justicia. Expulsada a la calle con lo puesto, sin dinero, y con el alma rota, Elena se sintió completamente perdida. Caminó sin rumbo durante horas, las lágrimas nublando su vista, la humillación ardiendo en su pecho como un fuego inextinguible. El peso de la injusticia era abrumador, un manto pesado que le impedía respirar. Se sentó en la banca de un parque, el ruido de la ciudad indiferente a su dolor, los niños riendo en los columpios, los coches pasando a toda velocidad. Sacó de su bolsillo la foto arrugada de doña Clara y el joven desconocido. Era lo único que había logrado salvar de la debacle, un pequeño trozo de pasado en medio de un presente en ruinas. La miró y, por primera vez, se fijó detenidamente en la dirección escrita al dorso. Era una dirección en un barrio antiguo de la ciudad, uno que apenas conocía, lleno de calles adoquinadas y edificios con historia. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en medio de su profunda desesperación. Quizás esa foto, esa dirección, era una pista dejada por el destino. Quizás el hombre de la foto podría ayudarla, podría saber algo que desenmascarara la telaraña de mentiras de Beatriz. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar, pero era lo único que tenía. «No puedo rendirme ahora», se dijo a sí misma, secándose las lágrimas con rabia y determinación. «No por mí, sino por doña Clara, se lo prometí. Le prometí que la protegería». Se puso de pie. El dolor se estaba transformando en una nueva fuerza. Beatriz creía haberla destruido, pero solo había conseguido despertar a una leona dispuesta a luchar por la justicia. Su primer paso sería encontrar esa dirección.
costara lo que costara. Don Ricardo escuchó todo a través de sus dispositivos de escucha. La falsa acusación, los gritos de Beatriz, la humillación pública, la expulsión violenta de Elena de la mansión. La rabia que sintió era fría y afilada como el filo de una navaja, una ira que rara vez dejaba salir a la superficie. Beatriz había cruzado una línea que él no podía tolerar bajo ningún concepto. Supo que tenía que actuar, y rápido. Ya no podía permanecer en las sombras, moviendo los hilos de forma invisible. Elena necesitaría ayuda legal inmediata, apoyo moral y, sobre todo, alguien que creyera en ella sin dudar un solo instante. Inmediatamente, hizo una llamada a su equipo de confianza, un grupo de expertos en crisis que trabajaban exclusivamente para él, los mejores en su campo. Preparen todo. Tenemos un caso de abuso flagrante y difamación. Quiero al mejor abogado de derechos civiles que tengamos en nómina, no me importa el coste, ordenó con una voz que no admitía réplica, la voz de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad y a sus recursos ilimitados. Y localicen a una mujer llamada Elena. Acaba de ser despedida de la mansión de Beatriz de la Torre. La quiero encontrada y protegida antes de que anochezca. Es nuestra testigo principal, y no podemos permitir que le pase nada. Pongan un equipo de vigilancia discreto sobre ella. Su seguridad es nuestra máxima prioridad ahora mismo. Colgó el teléfono. Su disfraz de plomero había terminado. Ahora era el momento de que don Ricardo, el filántropo implacable, entrara en escena con todo su poder y sus recursos. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Elena llegó a la dirección que figuraba en la parte de atrás de la fotografía después de preguntar a varias personas y perderse un par de veces. Era una pequeña librería de viejo en una calle adoquinada, un lugar que parecía detenido en el tiempo, un refugio contra la modernidad agresiva del resto de la ciudad. El letrero de madera, desgastado por el sol y la lluvia, decía El Rincón de los Sueños. El nombre le provocó un escalofrío. Coincidía con la frase de la foto, donde nuestros sueños comenzaron. Respiró hondo, armándose de valor, y empujó la puerta de madera. Una campanilla tintineó, anunciando su llegada con un sonido melódico y nostálgico. El interior olía a papel antiguo y a cuero, un perfume que hablaba de historias y de vidas pasadas, un aroma que invitaba a la calma. Un hombre muy anciano, con gafas de montura gruesa y cabello blanco como la nieve, levantó la vista desde detrás de un mostrador abarrotado de libros apilados en un precario equilibrio. «Sí, señorita, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó con una voz amable y cascada por los años. Elena, con el corazón latiendo con fuerza en su garganta, se acercó y le mostró la fotografía, sus manos temblando ligeramente. «Disculpe la molestia, señor. Estoy buscando información sobre las personas de esta foto. Es muy importante». El anciano se quitó las gafas y observó la imagen durante un largo rato, como si estuviera viendo un fantasma. Una sonrisa melancólica y llena de dolor se dibujó en su rostro. «Clarita», susurró. «Hace tantos años que no veía esta foto». Miró a Elena con unos ojos que de repente brillaban con una nueva intensidad. «Esa mujer es el amor de mi vida. Y el joven que está a su lado, soy yo». El anciano, que se presentó como Martín, le contó a Elena su historia en la penumbra de la librería, rodeados por miles de testigos silenciosos de papel, las paredes cubiertas de estanterías hasta el techo. Él y Clara se habían enamorado perdidamente en su juventud, mucho antes de que ella se casara con el adinerado padre de Beatriz. Soñaban con una vida sencilla juntos, dirigiendo la librería que él acababa de heredar, una vida llena de libros y de amor. Pero la familia de Clara, de alta alcurnia y con grandes ambiciones, se opuso rotundamente a su relación, amenazando con desheredarla si no los obedecía. La obligaron a casarse con un hombre de su misma clase social, un matrimonio de conveniencia para unir dos fortunas. «Ella nunca lo amó», dijo Martín con la voz quebrada por el recuerdo de tantos años. «Siempre me escribió, en secreto. Durante años me contaba su vida en cartas que yo guardo como un tesoro. Me habló de su soledad, de su jaula de oro, y más tarde, de la frialdad de su propia hija, Beatriz». Elena escuchaba, fascinada y conmovida. Todo empezaba a tener sentido. «La última vez que supe de ella fue hace unos meses», continuó Martín, su voz bajando a un susurro, como si temiera que alguien los escuchara.
Me envió un paquete a través de su jardinero, Jacinto. Dijo que era lo más importante que poseía y que temía que su hija lo encontrara y lo destruyera. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué había en el paquete, don Martín?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Martín señaló una pequeña caja fuerte detrás del mostrador, oculta por una pila de libros antiguos. Su voluntad. Su verdadero testamento, escrito y notariado hace años. Uno donde me dejaba a mí una parte de su fortuna, y el resto a una fundación de caridad. A Beatriz solo le dejaba la mansión, con la condición de que cuidara de ella hasta el final. Mientras Elena descubría la verdad en la vieja librería, un coche negro y elegante se detuvo frente a su modesto edificio de apartamentos. Un hombre con un traje impecable, que claramente no pertenecía a ese barrio, se bajó y llamó a su puerta. Era el abogado enviado por don Ricardo. Elena, por supuesto, no estaba en casa. El abogado, un hombre llamado Marcos, habló con algunos vecinos, describiendo a Elena y explicando que tenía noticias urgentes y muy favorables para ella. Dejó una tarjeta con su número con una vecina de confianza que prometió dársela en cuanto la viera. Al mismo tiempo, la noticia del robo y el despido de Elena se extendía como la pólvora entre el gremio de empleadas domésticas, impulsada por las llamadas maliciosas de Beatriz a sus amigas de la alta sociedad. La pintaba como una ladrona desagradecida, una víbora que había traicionado a la familia que le dio de comer. La reputación de Elena quedó destrozada en cuestión de horas. Sus amigas dejaron de contestar sus leles y llamadas, temerosas de ser asociadas con ella y perder sus propios trabajos. La soledad de Elena se hizo aún más profunda. Había perdido su trabajo, su dignidad y su comunidad. El poder de Beatriz era aterrador. La había convertido en una paria. Nadie te creerá, le había dicho. Y parecía tener razón. El mundo le había dado la espalda. Pero ahora, con la revelación de don Martín, Elena tenía una prueba, un motivo y un aliado inesperado. La batalla sería dura, pero por primera vez, sintió que tenía una oportunidad real de limpiar su nombre y hacer justicia por doña Clara. Beatriz, creyéndose victoriosa, y habiendo eliminado lo que consideraba el obstáculo principal, celebró su triunfo esa noche con una copa del champán más caro que tenía en su bodega. Ahora tenía el camino libre para forzar a su madre a firmar el nuevo testamento que la declaraba incompetente y la enviaba al asilo cuanto antes, borrándola de su vida para siempre. Llamó al licenciado Vargas para informarle de su éxito. La empleada ya es historia, le dijo, con una risa satisfecha que helaba la sangre. Mañana a primera hora, ven con los papeles y el notario. Mi madre está especialmente confundida hoy. Será el momento perfecto. No podrá oponer resistencia alguna, te lo aseguro. Desde su puesto de escucha, don Ricardo grabó cada palabra, su rostro endureciéndose con cada sílaba que pronunciaba. La urgencia de la situación se multiplicó por 10. Tenían que actuar esa misma noche, o sería demasiado tarde para salvar a doña Clara. No podían esperar a que el sistema legal, lento y burocrático, se pusiera en marcha por los cauces habituales. Tenían que impedir esa firma a toda costa, sin importar los medios. El destino de doña Clara se decidiría en las próximas horas. La crueldad de Beatriz no conocía límites, y estaba dispuesta a todo para conseguir la herencia, incluso a robarle a su madre sus últimos momentos de lucidez y dignidad. Pero no sabía que sus palabras estaban siendo escuchadas por el único hombre que tenía el poder y la voluntad de detenerla en seco. La noche apenas comenzaba, y una confrontación inevitable se estaba gestando en la oscuridad de la ciudad. Cuando Elena regresó a su apartamento, exhausta pero con una nueva determinación ardiendo en su interior, su vecina corrió a su encuentro en el pasillo, con una mezcla de preocupación y excitación en el rostro. Elena, qué bueno que llegas, un hombre muy elegante te estuvo buscando, un abogado. Dijo que era muy importante que hablaras con él. Me dejó esta tarjeta para ti, le dijo, entregándole el pequeño cartón rectangular con un gesto de urgencia, como si le entregara un tesoro. Elena lo tomó, confundida. No conocía a ningún abogado. El nombre impreso en la tarjeta pertenecía a uno de los bufetes más prestigiosos y caros del país, uno que solo los millonarios podían permitirse contratar. ¿Un abogado para mí?, pensó con incredulidad. ¿Quién podría? Un recuerdo vago vino a su mente.
el rostro impasible del plomero que estaba en el salón durante la primera confrontación con Beatriz. Un hombre que parecía un simple obrero, pero cuyos ojos observaban todo con una inteligencia penetrante que no encajaba en absoluto con su aspecto. Podría ser él. Le pareció una idea descabellada, casi de película, pero la esperanza es lo último que se pierde. Sin nada que perder, y con un temblor en los dedos, marcó el número de teléfono. Al otro lado, una voz profesional y calmada le contestó de inmediato. Señorita Elena, qué bueno que llama. La hemos estado buscando. Necesitamos verla de inmediato. Su situación ha cambiado drásticamente. Tiene a gente muy poderosa de su lado. Por primera vez en todo el día, Elena sintió que no estaba sola. Una alianza poderosa se había forjado, y estaba lista para la guerra. El abogado, cuyo nombre era Marcos, la citó en una oficina impresionante con vistas a toda la ciudad, un lugar que intimidaba y transmitía poder, con paredes de cristal y muebles de diseño. Elena se sintió fuera de lugar con su ropa sencilla, pero la amabilidad y el respeto con los que Marcos la trató, la hicieron sentir cómoda al instante. Le explicó que un benefactor anónimo, profundamente conmovido por su valentía y su lealtad, había decidido financiar su defensa legal y ayudarla a proteger a doña Clara. Elena, aunque abrumada por la generosidad de este desconocido, aceptó sin dudar. Contó a Marcos todo lo que había sucedido, desde la primera confrontación hasta su encuentro con don Martín y la existencia del testamento original. El abogado la escuchaba con una atención absoluta, tomando notas, su mente de estratega ya trabajando a toda velocidad. Esto cambia todo, Elena. Con el testamento original y el testimonio de don Martín, tenemos un caso muy sólido contra Beatriz, por intento de fraude, dijo Marcos, su expresión seria y profesional. Pero necesitamos algo más. Algo que demuestre el abuso emocional, algo que le dé voz a la propia doña Clara, ya que su enfermedad le impide testificar de forma coherente. Elena lo miró, y un recuerdo cruzó su mente. Tengo algo, dijo en voz baja, algo que ella me dio esa última noche. Me dijo que ahí estaba la verdad. Metió la mano en su bolso, y sacó con cuidado el pequeño objeto de cuero que había protegido con su vida. Lo puso sobre la mesa de caoba pulida. Marcos lo miró, intrigado, y Elena sintió que acababa de poner sobre la mesa la pieza que decidiría la partida. El destino de todos estaba contenido en esas páginas. Marcos tomó el objeto con un respeto casi reverencial, consciente del inmenso peso emocional que sostenía en sus manos. Le doy mi palabra de honor, don Martín. Haremos justicia por Clara, había asegurado, y el anciano librero asintió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Con el testamento original en su poder, la primera gran batalla estaba ganada. Pero sabía que necesitaban más, algo que fuera más allá de la fría letra de un documento. Durante su reunión, Elena esperó a que terminaran de hablar sobre las implicaciones legales del testamento. Luego, con una calma solemne dijo, «Tengo algo más. Algo que creo que es incluso más importante». Sacó de su bolso un objeto envuelto con sumo cuidado en un pañuelo. Lo desenvolvió con la delicadeza de quien maneja una reliquia y lo colocó sobre la mesa. Allí estaba, el pequeño diario encuadernado en cuero, con las iniciales CT grabadas en oro desvaído. Marcos lo miró, reconociendo al instante que aquello podía ser la pieza fundamental. «¿Qué es exactamente?», preguntó. «Es su voz», explicó Elena, su voz apenas audible. «Lo escribió durante años, a escondidas. El jardinero me dijo que la vio hacerlo, como si fuera su único amigo. Doña Clara me dijo que ahí dentro guardaba la verdad de toda su vida». El abogado, comprendiendo el valor de lo que tenía delante, se puso unos guantes de látex con una solemnidad casi quirúrgica. Lo abrió con sumo cuidado, como si las páginas pudieran deshacerse al contacto con el aire. Las páginas del pequeño libro estaban llenas de una caligrafía elegante pero visiblemente temblorosa, manchada en algunos lugares por lo que parecían ser lágrimas secas que habían ondulado el papel. Eran años de dolor silencioso, de una soledad aplastante, de un miedo constante que se filtraba en cada palabra. Las últimas entradas eran especialmente devastadoras. Describían con una claridad desgarradora el maltrato psicológico al que Beatriz sometía a su madre, su insistencia en hacerla firmar documentos que no entendía, su crueldad al aislarla del mundo, prohibiéndole incluso recibir llamadas de sus amigas.
Marcos leyó en voz alta una de las últimas anotaciones, y su voz, normalmente firme y segura, se quebró ligeramente por la emoción. Beatriz me grita todos los días. Dice que soy una carga, que estoy loca y que debería morir de una vez para dejar de molestar. Solo quiere mi dinero. Tengo tanto miedo de ella. Por Naila, ya no me deja ni salir al jardín. Solo confío en Elena. Ella es como la hija que siempre quise. Le pido a Dios que la proteja cuando yo ya no esté, porque mi propia hija es capaz de cualquier cosa. Un silencio pesado y sobrecogedor cayó sobre la opulenta sala de reuniones. Ya no se trataba de un simple caso legal sobre una herencia. Se había convertido en la misión de rescate de un alma atrapada, en un grito de auxilio desesperado que emergía desde las profundidades del sufrimiento. Elena cerró los ojos, sintiendo el dolor de doña Clara como si fuera el suyo propio. El peso de la responsabilidad que la anciana le había transferido esa noche se hizo aún más evidente. No solo le había confiado un objeto, le había confiado su voz, su legado, su última y frágil esperanza de encontrar la paz. Algo estaba a punto de romperse. El contenido de aquel pequeño libro era dinamita pura, una bomba de relojería emocional. Cada página era un clavo más en el ataúd legal que estaban construyendo para Beatriz. Revelaba no solo su codicia, sino un patrón de abuso emocional sistemático y prolongado que sería imposible de refutar ante un juez. Marcos, con una urgencia febril, hizo copias certificadas y digitalizadas de cada una de las páginas, manejando el original con el máximo cuidado, como si fuera un tesoro nacional. «Esto es mucho más poderoso que el testamento, Elena», dijo, su voz resonando en la sala, llena de una nueva energía. «El testamento demuestra el fraude financiero, que es un delito grave. Pero esto demuestra la crueldad, el motivo, la premeditación del abuso. Ningún juez podrá ignorar el testimonio escrito de una madre contra su propia hija. Es demoledor». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Tenemos que actuar rápido, muy rápido», instó Marcos. «Beatriz planea hacerla firmar el nuevo testamento mañana mismo. Debemos detenerla. Vamos a solicitar una orden judicial de emergencia para proteger a doña Clara y nombrar un tutor temporal». Hizo una pausa dramática, mirándola directamente a los ojos, con una intensidad que la sorprendió. «Y esa persona, señorita Elena, queremos que sea usted». La propuesta la dejó sin aire. Pero, soy solo una empleada. No tengo nada, no tengo estudios, no tengo posición». Marcos la miró fijamente. «Tiene lo más importante. Tiene la confianza absoluta de doña Clara, y la integridad que a Beatriz le falta. Usted es la única persona en el mundo en la que ella confía. Es la candidata perfecta». La idea de convertirse en la tutora legal de doña Clara era abrumadora, una responsabilidad monumental que Elena nunca había imaginado ni en sus sueños más locos. El miedo la invadió, un frío paralizante que amenazaba con consumirla por completo. ¿Podré hacerlo? ¿Tendré la fuerza suficiente para enfrentarme a ella, a sus abogados, a su mundo de poder y de influencias? Pensó, una ola de duda asaltándola, haciéndola sentir pequeña e insignificante. Sentía que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Miró las copias de las páginas del diario esparcidas sobre la mesa, las palabras temblorosas de la anciana pidiendo ayuda a un Dios que parecía no escucharla. Y en ese instante la imagen del rostro aterrorizado de doña Clara esa última noche, sus ojos suplicantes, se impuso a su propio miedo. Supo que no tenía otra opción. No podía fallarle ahora. No podía abandonar a la única persona que le había mostrado una bondad genuina en un mundo que a menudo era cruel. «Lo haré», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma, una voz que no sabía que poseía. «Haré lo que sea necesario para protegerla. Acepto». La maquinaria legal, una vez obtenida su aprobación, se puso en marcha a una velocidad vertiginosa. Marcos y su equipo trabajaron incansablemente durante toda la noche, redactando mociones, preparando declaraciones juradas y coordinando con un juez comprensivo al que don Ricardo había contactado a través de sus canales. El plan era presentar la solicitud a primera hora de la mañana, justo antes de que el notario de Beatriz llegara a la mansión. Sería una carrera desesperada contra el tiempo. Mientras los abogados libraban su propia batalla contra el reloj en sus lujosas oficinas, Elena fue llevada a un lugar seguro, un apartamento anónimo en un barrio tranquilo, lejos de cualquier posible represalia de Beatriz.
Su vida humilde y predecible había sido destrozada, reemplazada por un drama de alto riesgo con abogados de élite, millonarios misteriosos y secretos familiares oscuros. Se encontraba en el ojo de un huracán que ella misma había ayudado a desatar, pero en medio del caos, sentía una extraña calma, una claridad de propósito que nunca antes había experimentado. Por primera vez en su vida, no estaba luchando simplemente por sobrevivir, por pagar las facturas, por llegar a fin de mes. Estaba luchando, o por algo mucho más grande que ella misma. La justicia para una mujer inocente y vulnerable. Esta es mi verdadera misión en la vida, pensó, mirando por la ventana las luces de la ciudad, que parecían estrellas caídas. Todo lo que he vivido hasta ahora me ha preparado para este momento. Cada humillación, cada sacrificio. Se dio cuenta de que su aparente debilidad, su condición de simple empleada, era en realidad su mayor fortaleza. Beatriz nunca la vería venir como una amenaza real. La subestimaría hasta el último segundo. Y ese sería su error fatal. Elena no tenía dinero ni poder, pero tenía la verdad de su lado. Y estaba dispuesta a llevar esa verdad hasta las últimas consecuencias, sin importar el precio que tuviera que pagar. La mujer invisible estaba a punto de volverse inolvidable. Beatriz, completamente ajena a la tormenta legal que se cernía sobre ella, durmió profundamente, soñando con cifras astronómicas y el dulce sabor de la victoria final. Se despertó radiante, llena de una energía triunfal. Se vistió con un elegante traje sastre de color marfil, un atuendo que proyectaba poder y una pureza calculada, y se miró al espejo con una sonrisa de satisfacción. «Hoy es el día», se dijo, «hoy todo cambia para siempre». Bajó a desayunar, encontrando a su madre en el comedor, más ausente que nunca, con la mirada perdida en un punto invisible de la pared. «Buenos días, madre», dijo Beatriz con una falsa dulzura que sonaba a veneno. «Hoy es un día muy importante. Vamos a organizar unos papeles para asegurar tu futuro, para que estés bien cuidada y no te falte de nada». Doña Clara no respondió. Ni siquiera pareció haberla escuchado, su mente vagando por recuerdos lejanos, por un pasado feliz que ya no existía. Para Beatriz, esta ausencia era la confirmación perfecta de su plan. Su silencio, su pasividad, eran la prueba de que todo funcionaría sin contratiempos. El médico y el notario llegarían en un par de horas. Para el mediodía, todo habría terminado. La fortuna sería suya, y su madre se convertiría en un problema del pasado, convenientemente almacenado en un sanatorio de lujo a cientos de kilómetros de distancia. Se sirvió una taza de café, saboreando el aroma de la victoria. No tenía ni la más remota idea de que, a pocos kilómetros, un equipo de abogados estaba a punto de desatar un infierno sobre su cabeza. Don Ricardo no se conformaba con una simple victoria legal a puerta cerrada. Quería que la caída de Beatriz fuera pública, espectacular y ejemplar. Quería que su caso sirviera como una advertencia para todos aquellos que abusaban de los ancianos en la intimidad de sus hogares, creyéndose impunes. Contactó a una periodista de investigación de renombre, una mujer conocida por su tenacidad y su incorruptibilidad, a quien le debía un favor desde hacía años. De forma anónima, le filtró los detalles más escandalosos del caso: la hija millonaria y aparentemente devota, la madre vulnerable con Alzheimer, la empleada leal acusada falsamente para silenciarla. «Hay una historia aquí que sacudirá los cimientos de la alta sociedad de este país», le dijo por un teléfono encriptado. «Esté muy atenta a los juzgados mañana por la mañana. Se va a presentar una moción que lo cambiará todo. Lleve a su mejor equipo, no se arrepentirá». Va a ser la noticia del año. La periodista, cuyo instinto para las grandes historias era legendario, sintió de inmediato el olor de la sangre. Puso a su equipo a trabajar, buscando cualquier información sobre la familia de la Torre, cualquier grieta en la perfecta fachada de Beatriz. Don Ricardo sabía que la presión mediática sería un arma crucial. Beatriz se preocupaba más por su imagen pública que por cualquier otra cosa. Exponerla ante los ojos del mundo entero sería su peor pesadilla, un castigo mucho más doloroso que cualquier sentencia judicial. La trampa estaba perfectamente montada. Elena pasó la noche en un hotel seguro y anónimo, provisto por el equipo de don Ricardo. No pudo dormir ni un minuto. Su mente era un torbellino de pensamientos, miedos y emociones contradictorias.
Repasaba una y otra vez los acontecimientos de los últimos días, que parecían pertenecer a la vida de otra persona, a una película de suspense. La confrontación en el salón, la entrega secreta del libro, la humillación pública, el descubrimiento milagroso en la librería. Parpiguna y otra perinsara, y con acento agudo a que había vivido varias vidas en una sola semana. Se sentía aterrorizada, pero al mismo tiempo, extrañamente empoderada. Ya no era la sirvienta invisible que limpiaba en silencio y agachaba la cabeza. Ahora era una pieza clave en una batalla por la justicia, la guardiana de la verdad de doña Clara. No puedo fallar ahora, no puedo rendirme, pensó, mirando su propio reflejo en la oscura ventana, una figura solitaria contra el amanecer de la ciudad. Se lo debo a ella. Le debo demostrar que la confianza que depositó en mí no fue en vano. Al amanecer, se vistió con la ropa sencilla pero digna que le habían proporcionado. No era un traje de diseñador como los de Beatriz, pero se sentía más poderosa que nunca. Se miró al espejo y vio a una mujer diferente. Sus ojos ya no reflejaban miedo, sino una determinación de acero forjada en la injusticia y el dolor. Estaba lista. Estaba lista para enfrentar a Beatriz, no como una empleada sumisa, sino como una igual. La guerrera que no sabía llevaba dentro había despertado. Justo cuando Marcos estaba a punto de salir hacia el juzgado, con el maletín lleno de documentos que cambiarían el curso de varias vidas, recibió una llamada urgente de uno de sus investigadores. Señor, tenemos algo muy grande. Hemos accedido a los registros telefónicos del licenciado Vargas. Hay múltiples llamadas a un sanatorio privado en las afueras, uno de esos lugares conocidos por ser extremadamente discretos y caros. Y lo más importante, hemos interceptado un correo electrónico que le envió anoche a Beatriz. El investigador hizo una pausa para crear suspense. Vargas le confirma a Beatriz que la cama de la paciente estará lista para ser ocupada a partir de mañana por la tarde. También adjunta una factura proforma por el primer año, una cifra astronómica que demuestra que no es una estancia temporal. Marcos apretó el puño con fuerza. Imprímelo todo ahora mismo. Es la prueba definitiva de la premeditación. Querían deshacerse de él, de forma permanente, no cuidarla como decían. Esta nueva evidencia era la pieza que les faltaba. Demostraba que el plan de Beatriz no era una medida de cuidado, sino un destierro cruel y calculado. Avisa a don Ricardo de inmediato. Que él se lo comunique a la periodista. Esto tiene que salir a la luz hoy mismo, ordenó Marcos antes de colgar. La red se estaba cerrando sobre Beatriz y sus cómplices. Cada pieza del rompecabezas encajaba, revelando una imagen de codicia tan terrible que nadie podría ignorarla. ¿Qué pasaría cuando todo saliera a la luz? En la mansión, la tensión era palpable, casi se podía tocar. Doña Clara, a pesar de su confusión, parecía sentir que algo terrible estaba a punto de suceder. Su instinto, afilado por años de sufrimiento, le advertía del peligro inminente. Se negaba a comer, apartando el plato con una mano temblorosa, y sus ojos no dejaban de buscar a Elena por los pasillos, su ausencia un vacío insoportable y doloroso. Beatriz, cada vez más irritada por su falta de cooperación, la reprendió con dureza. Deja de comportarte como una niña malcriada, madre. Todo esto es por tu propio bien, aunque tu mente enferma no lo entienda, le espetó, perdiendo la paciencia. El jardinero, Jacinto, que estaba podando unos rosales cerca de la ventana del comedor, escuchó las palabras crueles, y sintió una oleada de impotencia y rabia. Había visto a doña Clara marchitarse lentamente bajo el trato de su hija. Conocía su bondad, su generosidad secreta con el personal. Y sabía el profundo amor que sentía por Elena, la única persona que le había traído algo de alegría en los últimos años. En ese preciso momento, mientras apretaba las tijeras de podar hasta que sus nudillos se pusieron blancos, tomó una decisión. Había permanecido en silencio durante demasiado tiempo, por una mal entendida lealtad a la familia, por el miedo a perder su trabajo a su edad. Pero ya no. Si tenía la oportunidad, hablaría, contaría todo lo que había visto, cada lágrima, cada grito, cada humillación. Su testimonio podría no ser tan poderoso como un documento legal, pero era la verdad, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por defenderla. El notario y el médico llegaron a la mansión puntualmente a las 10, como dos cuervos anunciando una desgracia. Eran hombres de aspecto severo y mirada huidiza,
cómplices silenciosos en el siniestro plan de Beatriz, ambos bien pagados por su cooperación. Ella los hizo pasar al salón, donde doña Clara esperaba en su silla de ruedas, con la mirada perdida en un punto lejano, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. «Doctor, por favor, examine a mi madre. Como verá, su estado es muy delicado y necesita atención especializada», dijo Beatriz, adoptando el papel de hija preocupada con una habilidad consumada. El médico, que había recibido un generoso pago por su diagnóstico, asintió con una gravedad ensayada. Le hizo un par de preguntas sencillas a doña Clara, que ella ni siquiera registró, absorta en su propio mundo. Claramente, sufre de una demencia senil avanzada. No está en condiciones de tomar decisiones por sí misma. Recomiendo su ingreso en una institución especializada de inmediato por su propia seguridad, declaró con una seriedad fingida que era una burla a su profesión. El notario desplegó los documentos sobre la mesa. «Todo está en orden entonces», dijo, colocando un bolígrafo en la mano temblorosa de doña Clara. «Solo necesita firmar aquí, doña Clara, y aquí». Beatriz se inclinó sobre su madre, guiando su mano inerte hacia el papel. «Vamos, madre, solo una pequeña firma y todo habrá terminado». «Será por tu bien», susurró, su voz una mezcla de persuasión y amenaza. El plumín del bolígrafo rozó el papel. Estaba a 1 milímetro de sellar la traición definitiva. Justo en ese instante, en el preciso momento en que la tinta estaba a punto de sellar el destino de doña Clara, el timbre de la mansión sonó con una insistencia autoritaria, con una fuerza que pareció hacer temblar los cristales de los ventanales. El sonido agudo y prolongado rompió la tensión del salón como un disparo en medio del silencio. Un empleado fue a abrir y retrocedió, pálido como la cera, ante la imponente presencia de 2 oficiales de justicia acompañados por un sereno Marcos. Llevaban una orden judicial en la mano. «Estamos aquí en nombre del tribunal. Tenemos una orden de protección de emergencia para la señora Clara de la Torre. Nadie puede obligarla a firmar ningún documento, y a partir de este momento queda bajo protección judicial», anunció uno de los oficiales con voz potente. Beatriz se quedó helada, el bolígrafo cayendo de la mano de su madre y rodando por el suelo. Su rostro pasó de la confianza al pánico en una fracción de segundo. «¿Qué significa esto? Esto es un ultraje. Saquen a esta gente de mi casa ahora mismo», gritó, su compostura desmoronándose como un castillo de arena. Marcos entró en el salón con paso tranquilo y seguro. «Significa, señora Beatriz, que su plan ha terminado. El tribunal ha designado un tutor temporal para su madre, para protegerla de sus evidentes abusos». Se detuvo un momento, dejando que las palabras calaran hondo. «Y en Cordal óseo». Entonces, para añadir la humillación final, señaló hacia la puerta, donde Elena acababa de aparecer, de pie y con la cabeza alta. «Y esa tutora es la señorita Elena». La aparición de Elena en el umbral del salón fue como una aparición fantasmal para Beatriz, un golpe mucho más devastador que la propia orden judicial. Verla allí, de pie, con una nueva y sorprendente dignidad, ya no como una sirvienta a la que podía pisotear a su antojo, sino como la protectora legal de su madre, la desarmó por completo. «Tú», siseó Beatriz, su voz llena de veneno e incredulidad, como si viera a un fantasma. «Una ladrona, una sirvienta insignificante. Esto es ridículo. No lo voy a permitir». En un arrebato de furia, se abalanzó hacia Elena, pero los 2 oficiales la detuvieron con firmeza, sujetándola por los brazos. «Señora, le recomiendo que mantenga la calma», advirtió uno de ellos con voz severa. Elena, sin embargo, no se inmutó. Miró a Beatriz directamente a los ojos, sin miedo, solo con una profunda tristeza por la mujer en la que se había convertido. «Se acabó, señora Beatriz. Se acabaron los gritos, las humillaciones y las mentiras. A partir de ahora doña Clara tendrá la paz y el respeto que usted siempre le negó». El médico y el notario, al ver cómo se desarrollaba la situación, intentaron escabullirse discretamente, pero Marcos los detuvo con un gesto. «Ustedes 2 no van a ninguna parte, serán llamados a declarar sobre su participación en este intento de fraude». El pánico se apoderó de ellos. El mundo de Beatriz se estaba derrumbando, y se estaba llevando a sus cómplices con ella. En medio del caos, doña Clara levantó la vista. Sus ojos, normalmente nublados, se encontraron con los de Elena.
Y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña y lúcida sonrisa se dibujó en su rostro. «Elena», susurró. «Sabía que vendrías». Mientras la noticia de la intervención judicial se propagaba como un reguero de pólvora, gracias a la filtración de don Ricardo, los periodistas que él había alertado comenzaron a llegar en masa a las puertas de la mansión. Las cámaras y los fotógrafos se agolpaban en la entrada de hierro forjado, convirtiendo la residencia en el centro de un circo mediático. La historia era demasiado buena para ser ignorada. Una de las familias más ricas de la ciudad, envuelta en un escándalo de abuso, fraude y traición familiar. Beatriz, escoltada fuera del salón para ser interrogada, vio a la horda de prensa y su rostro se contrajo en una máscara de horror. Su peor pesadilla se estaba haciendo realidad. Su reputación, su estatus, todo lo que había construido con tanto cuidado, estaba siendo demolido en tiempo real ante los ojos del mundo. Intentó cubrirse el rostro con las manos, pero era demasiado tarde. Los flashes la bombardearon sin piedad, capturando su humillación para la posteridad, una imagen que sería la portada de todos los periódicos al día siguiente. La noticia se extendió como la pólvora en Internet. En minutos los titulares gritaban: «Escándalo en la alta sociedad, la heredera Beatriz de la Torre acusada de intentar despojar a su madre enferma». La caída no solo era legal, era social, y para alguien como Beatriz, cuya vida giraba en torno a las apariencias, eso era peor que la cárcel. El castillo de naipes que era su vida se había derrumbado con un solo soplo de verdad. La primera noche de Elena como tutora de doña Clara fue extraña y emotiva. La mansión, antes su lugar de trabajo y de humillación, ahora era su responsabilidad. El personal, que la había visto ser arrastrada fuera como una criminal días antes, ahora la miraba con una mezcla de asombro, confusión, y un nuevo respeto que nunca antes le habían mostrado. Ella los trató con la misma amabilidad de siempre, asegurándoles que sus trabajos estaban a salvo y que las cosas cambiarían para mejor. Su única preocupación era doña Clara. La encontró en su habitación, más tranquila de lo que la había visto en meses, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Elena la ayudó a ponerse el camisón y la arropó en la cama con el mismo cariño de siempre. «Gracias, hija mía», susurró doña Clara, su mano aferrando la de Elena con una fuerza sorprendente. «Sabía que eras fuerte, sabía que no me abandonarías». «Nunca, doña Clara, se lo prometí», respondió Elena, tragándose un nudo de emoción que amenazaba con ahogarla. Se sentó en una silla junto a la cama hasta que la anciana se durmió profundamente, su respiración por fin tranquila y regular. Mirando a esa mujer frágil, Elena comprendió la verdadera dimensión de su victoria. No se trataba de dinero ni de poder. Se trataba de devolverle la dignidad a alguien a quien se la habían intentado arrebatar. Ahora empieza la verdadera lucha, pensó, sabiendo que la batalla legal apenas comenzaba y que Beatriz no se rendiría tan fácilmente. Pero ahora no estaba sola. Beatriz, furiosa y humillada, se refugió en la lujosa oficina de su abogado. El licenciado Vargas estaba pálido, sudando a pesar del aire acondicionado, consciente de que su carrera pendía de un hilo y que podría acabar en la cárcel. «Tenemos que contraatacar», gritaba Beatriz, caminando de un lado a otro como una leona enjaulada. «No puedo permitir que una sirvienta analfabeta me quite lo que es mío por derecho. Demandaremos, apelaremos, destruiremos su credibilidad, la enterraremos en mentiras. La haremos desear no haber nacido». Vargas, sin embargo, era un hombre práctico. Sabía cuándo una batalla estaba perdida. «Señora Beatriz, la situación es delicada. Tienen un testamento original. Y, según mis fuentes, tienen más pruebas. Pruebas personales. Las citaciones para una audiencia ya han sido enviadas. El juez quiere escuchar a ambas partes en persona la próxima semana». Beatriz se detuvo en seco. «¿Audiencia? ¿Quieren llevar esto a un juicio público?» «Uja». La idea la aterrorizaba. Un juicio significaría más prensa, más escrutinio, la posibilidad de que sus secretos más oscuros salieran a la luz. «Tenemos que evitarlo», dijo, su voz bajando a un siseo conspirador. «O mejor aún, tenemos que ganar. Hay que encontrar una manera de desacreditar a Elena. Si podemos demostrar que es una persona inestable, una mentirosa patológica, una ladrona con antecedentes». Vargas la miró, comprendiendo la sucia estrategia que se estaba gestando. «Necesitamos encontrar algo en su pasado. Nadie es perfecto. Todo el mundo tiene un secreto»,
solo hay que buscarlo con suficiente ahínco. La amenaza de Beatriz llegó a oídos de Elena a través de Marcos. No se van a rendir, Elena. Intentarán desenterrar cualquier cosa de tu pasado para usarla en tu contra en el juicio, le advirtió el abogado. Prepárate para una campaña de desprestigio brutal. Rebuscarán en tu basura, hablarán con tus enemigos, intentarán comprar a tus amigos, no tendrán escrúpulos. La noticia llenó a Elena de una fría ansiedad. Su vida era un libro abierto, una vida de trabajo duro, sacrificio y honestidad. No tenía secretos oscuros. Pero sabía lo fácil que era torcer la verdad, convertir una dificultad económica en una debilidad moral, una vida de pobreza en un defecto de carácter. ¿Qué pueden encontrar?, pensó con angustia esa noche, sola en la inmensa mansión, que a veces no podía pagar el alquiler a tiempo cuando mi madre enfermó. Que tuve que pedir dinero prestado para comprar sus medicinas. Usarán eso para pintarme como una irresponsable, una interesada. Se sintió increíblemente vulnerable. La idea de que su lucha diaria por la supervivencia fuera utilizada como un arma contra ella era profundamente injusta y dolorosa. Sin embargo, tras unos momentos de zozobra, la determinación volvió a imponerse sobre el miedo. Que busquen lo que quieran, se dijo a sí misma, mirando su reflejo en el cristal de la ventana. No encontrarán nada de lo que deba avergonzarme. Mi pobreza no es un crimen. Mi amor por doña Clara es mi única arma, y es más fuerte que todas sus sucias mentiras. En los días previos a la audiencia, el equipo de don Ricardo trabajó para proteger a Elena y construir un relato público favorable. Contrataron a los mejores expertos en relaciones públicas para manejar la narrativa en los medios. Filtraron estratégicamente a la prensa amiga fragmentos de la historia que presentaban a Elena no como una víctima, sino como una heroína anónima que se había atrevido a desafiar a los poderosos por lealtad y amor. La periodista de investigación, por su parte, publicó un artículo de fondo devastador sobre Beatriz, detallando su historial de frialdad y distanciamiento con su madre, contrastándolo con testimonios anónimos del personal que elogiaban la bondad y dedicación de Elena. La opinión pública comenzó a inclinarse a favor de la sirvienta valiente. Empezaron a llegar cartas y mensajes de apoyo a la oficina de Marcos. Pequeños gestos de solidaridad de extraños de todo el país que le dieron a Elena una fuerza inmensa. Se dio cuenta de que su lucha ya no era solo personal. Se había convertido en un símbolo para todos los que alguna vez se habían sentido impotentes ante el abuso de poder. No estoy sola en esto, pensó, leyendo una de las cartas con lágrimas en los ojos. Hay miles de personas que entienden. Ahora lucho por ellas también. La audiencia ya no sería solo un juicio sobre un testamento, sería un referéndum sobre la dignidad humana. El caso había trascendido lo personal para convertirse en un debate nacional. Jacinto, el leal jardinero, fue contactado discretamente por el equipo de Marcos. Lo encontraron en su modesta casa en las afueras, cuidando de sus propias flores. Al principio, dudó en hablar, paralizado por el miedo a las represalias de Beatriz. Era un hombre mayor, y ese trabajo era toda su vida, no tenía a dónde más ir. Pero cuando los abogados le aseguraron que tendría protección, y que su testimonio era vital para salvar a doña Clara, su lealtad pesó más que su miedo. Se reunió con Elena, y los abogados en un lugar secreto. Su relato fue tranquilo pero demoledor. Describió la profunda soledad de doña Clara, cómo su única alegría era la compañía de Elena, y lo más importante, confirmó la existencia y la importancia del librito. La veía escribir casi todos los días, en el invernadero, a escondidas, les dijo. Guardaba ese libro de cuero como si fuera su propia vida. Una vez me dijo, Jacinto, si algo malo me pasa, asegúrate de que esto no caiga nunca en manos de Beatriz. Aquí está mi verdadera voz. Nunca entendí lo que quería decir, hasta ahora. Sus palabras fueron la pieza final que necesitaban. Ahora tenían el testimonio de un testigo ocular que había estado allí durante décadas. Un hombre cuya lealtad y honestidad eran incuestionables. Su declaración corroboraría cada palabra escrita en las páginas, dándole un peso irrefutable ante el juez. La verdad tenía ahora un nuevo guardián. Beatriz, cada vez más desesperada al ver que la opinión pública se volvía en su contra y que sus intentos por difamar a Elena no daban fruto, recurrió a tácticas aún más sucias. Contrató a un detective privado sin escrúpulos para que siguiera a Elena, para que hablara con sus antiguos vecinos, buscando cualquier trapo sucio, cualquier error del pasado.
El detective no encontró nada sustancial, solo historias de una mujer trabajadora y dedicada a su familia. Frustrada, Beatriz decidió fabricar la evidencia que no podía encontrar. Le pagó una suma considerable a una antigua conocida de Elena, una mujer con graves problemas económicos y deudas de juego, para que declarara falsamente que Elena tenía un historial de pequeños hurtos y mentiras. Solo tienes que decir que le prestaste dinero y nunca te lo devolvió, que la viste tomar cosas de otras casas. Te pagaré lo suficiente para que no vuelvas a tener problemas, le ofreció Beatriz en una reunión secreta en un café oscuro, su voz un susurro venenoso. La mujer, tentada por el dinero, aceptó a regañadientes, evitando la mirada de Beatriz carcomida por la culpa. Era una mentira cruel, un intento de asesinar el carácter de Elena. El plan era presentar a esta testigo sorpresa en la audiencia, sembrando la duda en la mente del juez en el último momento. Beatriz creía que era su jugada maestra. No sabía que el equipo de don Ricardo había seguido a su detective, y había grabado cada palabra de esa reunión con un micrófono oculto. La víspera de la audiencia, la atmósfera en la oficina de Marcos era eléctrica, llena de una energía contenida. Elena se reunió por última vez con él y su equipo. Repasaron todos los detalles, todas las posibles preguntas, todas las estrategias de ataque. Mañana, intentarán hacerte parecer una oportunista, una mentirosa, una ladrona, le dijo Marcos, su tono serio y directo. Te atacarán personalmente, de la forma más cruel. Intentarán hacerte perder los estribos, hacerte dudar de ti misma. No puedes caer en su trampa. Tienes que mantener la calma, mirar al juez a los ojos y decir simplemente la verdad. Tu serenidad y tu honestidad serán tus mejores armas. Elena asintió, su corazón latiendo con fuerza, un tambor en su pecho. No tengo miedo de la verdad, respondió en voz baja pero firme. Solo tengo miedo de que sus mentiras, repetidas 1000 veces, sean más fuertes que mi voz. Marcos puso una mano tranquilizadora en su hombro, un gesto de apoyo que significó mucho para ella. Las mentiras son ruidosas, Elena. Hacen mucho escándalo. Pero la verdad tiene un peso, una solidez que el ruido no puede mover. Y mañana, en esa sala, la verdad pesará tanto que derrumbará los muros que han construido. Salió de la oficina sintiéndose extrañamente en paz. Sabía que el día siguiente sería el más difícil de su vida, pero también sabía que estaba preparada. No luchaba por ella, luchaba por Clara. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Elena tomó las copias de las páginas de doña Clara y las leyó una vez más, buscando fuerza en las palabras de la anciana. Esas hojas eran un bálsamo y un acicate, un recordatorio de por qué estaba librando esta batalla. En una de las últimas páginas, encontró una entrada que no había notado antes, escrita con una letra especialmente temblorosa, casi ilegible. A veces sueño con Martín y nuestra pequeña librería. Sueño con la vida que pude haber tenido, una vida sencilla pero llena de amor verdadero. Le he fallado. Le fallé al amor de mi vida por miedo. Y ahora, como un castigo divino, mi propia hija me trata como a un estorbo. Mi única luz en esta oscuridad es Elena. En sus ojos veo la bondad que yo no tuve el coraje de defender. Si tan solo pudiera darle a ella una pequeña parte de la felicidad que me ha dado a mí. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena. Comprendió que su lucha no era solo para salvar a doña Clara del abuso, sino para honrar la vida de una mujer atrapada en una jaula de oro. Para darle un final feliz a su historia. No le fallaré, susurró a la noche. Le daré la paz que siempre mereció. Y haré que la historia de su vida, la verdadera, sea escuchada por todos. Con esa solemne promesa, finalmente cerró los ojos, lista para enfrentar el amanecer. Beatriz también pasó la noche en vela, pero sus pensamientos eran oscuros y venenosos, un nido de serpientes en su cabeza. Estaba consumida por el odio y una ansiedad que le corroía las entrañas. Repasaba su estrategia con Vargas por teléfono, su voz cada vez más aguda y tensa. ¿Estás seguro de que la testigo es fiable? ¿No se vendrá abajo en el interrogatorio?, preguntaba, su voz llena de desconfianza. Tranquila, señora, está muy bien instruida. Y está desesperada por el dinero. Hará lo que le dijimos, la tranquilizaba el abogado, aunque su propia voz carecía de convicción. Pero Beatriz no podía calmarse. Una pequeña parte de ella, una voz que casi nunca escuchaba, le susurraba que esta vez había ido demasiado lejos.
La imagen de su madre mirándola con decepción, la mirada de acero de Elena, los flashes de las cámaras, todo volvía a ella en la oscuridad de su lujosa habitación. Pero rápidamente aplastaba esos pensamientos con una oleada de rabia. La debilidad no era una opción. Había apostado todo a esta carta. Retroceder significaba perderlo todo: la fortuna, el estatus, el respeto. No perderé, se dijo, mirando su reflejo demacrado en el espejo. Nací para ganar. Esa sirvienta insolente no sabe con quién se ha metido. Mañana la aplastaré. La humillaré de tal manera que deseará no haber nacido. Se aferró a su rabia como a un salvavidas, porque en el fondo sabía que era lo único que le quedaba. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. La mañana de la audiencia llegó con un cielo gris y plomizo, como si la naturaleza contuviera la respiración, presagiando la tormenta que estaba por desatarse. La entrada del tribuna, era un hervidero de periodistas, cámaras y curiosos. La historia había capturado la imaginación del público. Elena llegó acompañada de Marcos, abriéndose paso con dificultad entre la multitud. Llevaba un sencillo vestido azul, el color de la serenidad y la confianza. A pesar del acoso de la prensa, no agachó la cabeza. Miró a las cámaras con una dignidad tranquila que desarmó a muchos. Poco después, llegó Beatriz, envuelta en un abrigo de cachemira negro, con gafas de sol oscuras que ocultaban su mirada. Parecía una viuda en un funeral, una actuación calculada para generar simpatía. Pero la tensión en su mandíbula, y la forma en que se aferraba al brazo de su abogado delataban su nerviosismo. Las dos mujeres, la empleada y la heredera, se cruzaron por un instante en la entrada. Sus miradas se encontraron. No hubo palabras, solo un choque silencioso de voluntades. En los ojos de Beatriz había odio puro. En los de Elena, una tristeza compasiva y una determinación inquebrantable. La sala estaba abarrotada. El juez, un hombre de rostro severo y fama de incorruptible, golpeó el mazo. Se da comienzo a la sesión. El silencio cayó sobre la sala, denso y expectante. La batalla final estaba a punto de comenzar. El abogado de Beatriz, el licenciado Vargas, se levantó con una confianza teatral, como un actor en el escenario. Su estrategia era evidente desde el primer momento, una ofensiva brutal diseñada para demoler la credibilidad de Elena, para pintarla como una manipuladora astuta que se había aprovechado de la vulnerabilidad de una anciana. Señoría, lo que tenemos aquí no es una historia de lealtad, sino un caso de la más abyecta codicia, comenzó, su tono goteando desdén. Esta mujer, Elena, una simple empleada con un historial de deudas, vio en la frágil salud de doña Clara un billete de lotería. Se ganó su confianza con falsas muestras de afecto, y una vez que la tuvo en su poder, procedió a envenenar su mente con mentiras para asegurarse un lugar en su testamento. Es una historia tan vieja como el tiempo. Cada palabra era una daga dirigida al corazón de Elena. En agudo contraste, Marcos se levantó con una calma que desarmaba. Señoría, la defensa intentará pintar una novela barata. Nosotros nos atendremos a la verdad, por dolorosa que sea, dijo con voz clara. La verdad es que doña Clara ha sido víctima de un abuso emocional sistemático por parte de su propia hija. La verdad es que Beatriz no veía a su madre, sino una cuenta bancaria, y la verdad es que Elena es la única persona que tuvo el coraje de interponerse. Esto va a ser más duro de lo que imaginé, pensó Elena, sintiendo un nudo de hielo formarse en su estómago. La primera en subir al estrado fue Beatriz, y su actuación fue magistral, una obra de arte de la manipulación emocional. Vestida de luto, con el rostro pálido y los ojos estratégicamente enrojecidos, parecía la viva imagen del dolor filial. Lloró silenciosamente, con lágrimas que rodaban en el momento preciso, mientras describía el supuesto deterioro mental de su madre, su preocupación constante, las noches en vela a su lado. Yo solo quería lo mejor para ella, señoría, sollozó, su voz quebrándose en el momento justo para generar el máximo impacto. Verla así, tan confundida, y ver cómo esta mujer se aprovechaba de ella, cómo la manipulaba, me partía el alma en dos. Describió a Elena como una presencia insidiosa y calculadora, que poco a poco fue poniendo a su madre en su contra con mentiras susurradas al oído. La acusación de robo. Fue la decisión más dolorosa de mi vida,
era admitir que había fallado, que no había protegido a mi madre lo suficiente. Pero no tuve elección. El collar era una reliquia, y la evidencia estaba allí. Fue devastador, una traición que nunca perdonaré. Su testimonio era tan convincente, que las dudas comenzaron a flotar en el aire. Algunos miembros del jurado la miraban con compasión. Elena sintió una oleada de náuseas. Está mintiendo con cada aliento, con cada lágrima, pensó, apretando las manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando llegó el turno de Elena de subir al estrado, un murmullo recorrió la sala. Se sentía pequeña y expuesta bajo la mirada escrutadora de todos. Su voz, al principio, fue apenas un susurro tembloroso. Pero al levantar la vista y encontrar la de Marcos, que le asintió con confianza, encontró una fuerza que no sabía que poseía. Relató los hechos con una sencillez y honestidad que contrastaban brutalmente con el melodrama de Beatriz. Habló del miedo en los ojos de doña Clara, de su soledad, de cómo Beatriz la humillaba y la aislaba del mundo. Pero entonces, comenzó el reinterrogatorio de Vargas. Fue un ataque despiadado, diseñado para destrozarla. ¿No es cierto, señorita Elena, que usted tenía deudas considerables cuando empezó a trabajar para la familia?, preguntó con voz venenosa. ¿No es cierto que pidió dinero prestado a varias compañeras, dinero que nunca devolvió? ¿No vio usted en una anciana rica y sola una solución fácil a sus problemas económicos? Cada pregunta era un golpe bajo. Elena intentaba defenderse, pero Vargas la interrumpía, la acorralaba, torcía cada palabra que decía. Usted nos quiere hacer creer que alguien robó un valioso collar para esconderlo en su habitación. ¡Qué casualidad tan conveniente!, dijo con sarcasmo, provocando algunas risas en la sala. Elena se sentía como si estuviera ahogándose en un mar de mentiras, su dignidad hecha jirones, su verdad desmoronándose bajo el ataque. La humillación alcanzó su punto álgido. Vargas llamó al estrado a una testigo sorpresa, la antigua conocida a la que Beatriz había sobornado. La mujer, nerviosa y encogida, caminó hacia el estrado con la mirada fija en el suelo, sin atreverse a mirar a Elena. Con la voz temblorosa, recitó el guión que le habían enseñado. Sí, conozco a Elena, mintió con dificultad, su voz apenas audible. Siempre fue un poco problemática. Tenía fama de tomar cosas que no eran suyas, pequeñas cosas al principio. Y nunca devolvía el dinero que pedía prestado. Tuve que dejar de ser su amiga porque no era una persona de fiar. La mentira era tan burda y cruel que Elena sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en la espalda. La sala se llenó de murmullos. La declaración, aunque poco convincente en su entrega, era devastadora en su contenido. Reforzaba la narrativa de Vargas. Elena era una ladrona, una mentirosa. La balanza parecía inclinarse en su contra. Este era el punto más bajo, la caída al abismo. Beatriz cerró los ojos, saboreando su inminente victoria. Se acabó, pensó con satisfacción. La he destruido. Nadie creerá a una ladrona. En la parte de atrás de la sala, don Ricardo apretó los puños, pero su rostro permaneció impasible, esperando el momento exacto para que Marcos desatara su contraataque. La trampa estaba a punto de cerrarse, pero no sobre Elena. Marcos se levantó con una calma glacial que contrastaba con la tensión de la sala. No se dirigió a la testigo falsa. Con voz clara y potente, llamó a su propio testigo, una figura tan inesperada que hizo que Beatriz se tensara en su asiento. Jacinto, el jardinero. El anciano caminó hacia el estrado con pasos lentos pero firmes, su rostro curtido por el sol irradiando una integridad sencilla que silenció los murmullos de la sala. Habló con una voz suave pero clara, que llegó a todos los rincones. Describió con emotividad la profunda tristeza de doña Clara, su terrible aislamiento, el miedo que le tenía a su propia hija. La señora Beatriz casi nunca visitaba a su madre, y cuando lo hacía, solo se oían gritos, relató. Pero la señorita Elena, ella era diferente. Le leía libros, le cantaba canciones, la sacaba al jardín para que sintiera el sol. Le devolvió la sonrisa a la señora Clara. Luego, llegó al punto crucial. Y sí, la vi escribir, muchas veces. Tenía un librito de cuero, pequeño, muy gastado. Se escondía en el invernadero para escribir. Lo guardaba como si fuera su mayor tesoro. Una vez me dijo que era su única amiga.
su única forma de no volverse loca en esa casa. El testimonio de Jacinto, un hombre que había trabajado para la familia durante 40 años, era intachable. Su lealtad era claramente hacia doña Clara, sentando las bases para el golpe final y definitivo. La verdad empezaba a abrirse paso. «Señoría», dijo Marcos, su voz resonando con autoridad en el silencio del tribunal. «El señor Jacinto ha mencionado un pequeño libro de cuero. Un libro que la defensa ha intentado desacreditar como la invención de una mente senil o una falsificación. Pues bien, ha llegado el momento de que ese pequeño libro hable por sí mismo». Con pasos deliberados, se acercó a la mesa de pruebas y tomó un objeto envuelto en terciopelo. Lo desenvolvió con solemnidad, revelando un pequeño volumen gastado. «Presentamos como prueba principal el diario personal de doña Clara de la Torre». La palabra resonó como un martillazo. Beatriz se puso de pie de un salto, su compostura rota, el pánico reflejado en su rostro. «Protesto, ese objeto no tiene ninguna validez. Es una farsa, probablemente escrito por ella misma para incriminarme», gritó, señalando a Elena, su voz descompuesta por el pánico. El juez la miró con una frialdad que la heló. «Protesta denegada, señora de la Torre. Siéntese. El tribunal escuchará con gran interés lo que este objeto tiene que decir». Marcos, ignorando el arrebato, se puso unos guantes blancos y abrió el pequeño libro con sumo cuidado. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. La virada, la definitiva, estaba a punto de comenzar. «Esto no puede estar pasando, es una pesadilla», pensó Beatriz, un sudor frío recorriendo su espalda. Se sentía atrapada, sin escapatoria. Marcos comenzó a leer las últimas entradas del pequeño libro, y cada palabra, escrita con la caligrafía temblorosa de doña Clara pero leída con la voz firme de su abogado, caía sobre la sala como una piedra, creando ondas de conmoción y horror. La verdad cruda y sin adornos cobró vida. Hoy Beatriz ha vuelto a gritarme, me ha llamado inútil, una carga. Me ha puesto delante unos papeles, quería que firmara para cederle el control de todo. Decía que era por mi bien. Pero en sus ojos, solo he visto la codicia más fría. Tengo miedo. Me siento tan desde que despidió a Elena, mi única luz. La acusó de robar, pero yo sé la verdad. La verdadera ladrona es mi hija. No me roba joyas, me está robando la vida». El jurado escuchaba con expresiones de horror, sus miradas pasando de la página al rostro lívido de Beatriz. Los periodistas escribían frenéticamente. Beatriz estaba petrificada, su máscara de hija doliente hecha añicos. El clímax fue una entrada corta pero demoledora, escrita el día antes de que Elena fuera despedida. «Le he dado a Elena mi bien más preciado, mi diario. Ella es la única en quien confío. Si algo me pasa, ella sabrá qué hacer. Ella es la hija que mi corazón eligió, no la que mi sangre me impuso. Que Dios la proteja, porque mi propia hija es un monstruo». Cuando Marcos terminó, un silencio sepulcral se apoderó del tribunal. El juez se quitó las gafas, su rostro una máscara de disgusto. Miró a Beatriz, que parecía haberse encogido en su asiento. Estaba acabada. Pero Marcos aún no había terminado. Su golpe final, de una precisión quirúrgica, un movimiento maestro. «Señoría, la defensa ha presentado a una testigo para desacreditar a la señorita Elena. Nosotros, por nuestra parte, nos gustaría presentar una última prueba. Una grabación de audio que obtuvimos legalmente». El técnico de sonido reprodujo la grabación. La voz clara y arrogante de Beatriz llenó la sala. «No te pido nada complicado. Solo tienes que decir que es una ladrona, una mentirosa. Nadie lo cuestionará». La voz de la testigo, temerosa pero aceptando el trato, se escuchó a continuación, sellando el destino de Beatriz. Fue la prueba definitiva de la conspiración. La testigo rompió a llorar en el estrado, un sollozo histérico. «Me obligó, les juro que me obligó», gritó entre lágrimas. «Dijo que me arruinaría la vida si no lo hacía. Es mentira, todo lo que dije es mentira. Elena es la persona más honesta y buena que conozco». La sala estalló en un caos de murmullos y jadeos. La telaraña de mentiras de Beatriz se había deshecho por completo, dejándola expuesta, atrapada en el centro de su propia maldad. El juez golpeó el mazo con una fuerza inusitada, que hizo que todos se callaran. Su rostro era una tormenta de furia contenida.
El fin había llegado. El juez se puso de pie. Su figura dominando la sala, su mirada fija en Beatriz como si fuera un insecto. Este tribunal ha escuchado suficiente, declaró, su voz cortante como el hielo. Las pruebas presentadas hoy son abrumadoras. Revelan no solo un intento de fraude testamentario, sino una conspiración para cometer perjurio y una campaña sistemática de abuso emocional que repugna a la conciencia de esta corte. Hizo una pausa dramática, mirando a Beatriz y a un pálido licenciado Vargas con desprecio. En consecuencia, declaro nulo y sin efecto cualquier testamento firmado por doña Clara, bajo la evidente coacción de su hija. Se nombra a la señorita Elena como tutora legal permanente de doña Clara, con plenos poderes para velar por su bienestar. El veredicto cayó como una sentencia de muerte sobre las ambiciones de Beatriz. Además, y en vista de la gravedad de los delitos cometidos, ordeno la detención inmediata de la señora Beatriz de la Torre y del licenciado Vargas por los cargos de fraude, coacción, soborno de testigos y perjurio. Serán puestos bajo custodia hasta que se celebre un juicio penal. Dos alguaciles se acercaron a Beatriz y a Vargas, quienes estaban paralizados por el shock. El sonido metálico de las esposas cerrándose en sus muñecas resonó en la sala como el punto final de una era de tiranía y crueldad. La justicia finalmente había prevalecido. Beatriz, finalmente, reaccionó. La humillación, la pérdida, la derrota absoluta, la hicieron estallar en una furia animal, perdiendo todo rastro de compostura. No pueden hacerme esto, no saben quién soy. Soy Beatriz de la Torre, gritaba mientras los alguaciles la sacaban a la fuerza de la sala, su elegante traje ahora arrugado, su maquillaje corrido por las lágrimas de rabia. Tú, maldita sirvienta, tú me has hecho esto. Me las pagarás, te juro que me las pagarás. Sus amenazas se perdieron en el pasillo, ahogadas por el estruendo de los flashes de las cámaras de los periodistas que la esperaban fuera como una jauría. Su caída fue tan pública y tan completa como don Ricardo había planeado. El licenciado Vargas, por su parte, no dijo una palabra. Caminó con la cabeza gacha, su rostro ceniciento, un hombre cuya carrera y reputación habían sido aniquiladas en una sola mañana. Elena observó la escena, no con triunfo, sino con una profunda y abrumadora tristeza. No sentía placer el ver la caída de Beatriz, solo el inmenso alivio de que la pesadilla por fin había terminado. La justicia, a veces lenta y tortuosa, había llegado. El pequeño guardián de la verdad, aquel humilde libro de cuero, había cumplido su misión, liberando a doña Clara y devolviéndole la voz que le habían intentado arrebatar. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El eco de los gritos de Beatriz se desvaneció, dejando un silencio cargado de emoción. Elena se quedó de pie, temblando, mientras la gente comenzaba a abandonar sus asientos. Marcos se acercó y le puso una mano cálida en el hombro. Lo has conseguido, Elena. Has ganado. Se ha hecho justicia, le dijo con una sonrisa llena de admiración. Pero Elena no se sentía como una ganadora, se sentía agotada, vacía. Sus ojos buscaron entre la multitud y encontraron a don Martín, el anciano librero, sentado en una de las últimas filas, solo. Estaba llorando en silencio. Elena caminó hacia él y se arrodilló, a su lado, tomando su mano arrugada. Se ha hecho justicia por ella, don Martín, por fin, le susurró con la voz quebrada. El anciano la miró, sus ojos llenos de lágrimas y una gratitud que parecía abarcar décadas. Gracias, hija. Gracias por darle la paz que yo nunca pude darle, por defender su memoria, respondió con la voz rota. En ese momento, en medio del frío tribunal, dos almas unidas por el amor a la misma mujer, encontraron un consuelo mutuo, un cierre a décadas de dolor silencioso. La batalla legal había terminado, pero la sanación de las heridas del corazón apenas comenzaba. En la parte de atrás de la sala, casi oculto, un hombre observaba la escena con una discreta sonrisa de satisfacción. Vestía un traje impecable. Era don Ricardo. Ya no había rastro del humilde plomero. Se levantó para marcharse, pero la periodista de investigación a la que había alertado se interpuso en su camino. Lo había reconocido. Don Ricardo Balbuena, el famoso filántropo. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó. Don Ricardo la miró con sus ojos amables pero firmes. Simplemente, un ciudadano preocupado por la justicia, respondió con modestia.
La verdadera heroína de esta historia es esa mujer, añadió, señalando a Elena. Ella tuvo el coraje de enfrentarse al dragón. Yo solo le di una espada y un escudo. Se dio la vuelta y se marchó antes de que ella pudiera hacer más preguntas, desapareciendo entre la multitud. Pero la periodista ya tenía su titular, una revelación que añadiría otra capa de asombro a un día ya de por sí increíble. La historia de la sirvienta valiente y el millonario misterioso estaba a punto de recorrer el mundo entero. Vaya día para ser periodista, pensó ella, corriendo a escribir la historia de su vida. Elena salió del imponente edificio del tribunal y se encontró con un mundo diferente. Una multitud de periodistas la rodearon. Pero esta vez, sus preguntas no eran acusadoras, sino que estaban llenas de admiración y respeto. Señorita Elena, ¿cómo se siente después de este veredicto histórico? ¿Qué es lo primero que hará ahora? Ella, abrumada por la repentina atención, solo pudo decir unas pocas palabras, pero fueron las palabras perfectas, nacidas de su corazón. Solo quiero ir a ver a doña Clara. Necesita saber que la pesadilla ha concluido, que por fin puede estar en paz y segura. Esa fue su única declaración pública. No había rencor en su voz, ni sed de venganza, solo un profundo deseo de volver a la normalidad, de cuidar a la mujer que se había convertido en su verdadera familia. Su sencillez y humildad en el momento de su mayor triunfo conmovieron a todos, consolidando su imagen de heroína del pueblo. La gente que se había congregado en las escaleras comenzó a aplaudir. Un aplauso espontáneo, cálido y sincero, que la envolvió como un abrazo colectivo. Era el reconocimiento de la gente común. Elena, la sirvienta invisible, era ahora visible para todo el mundo. El viaje de regreso a la mansión fue una experiencia surrealista. Los imponentes portones de hierro forjado que tantas veces le habían parecido los de una prisión, ahora se abrieron para ella como la entrada a un hogar. Todo el personal de la casa la recibió en la puerta principal con sonrisas de alivio y un respeto que nunca antes le habían mostrado. Jacinto, el jardinero, con los ojos brillantes de emoción, le entregó una sola rosa blanca perfecta y sin espinas. Para usted, señorita Elena. Gracias a usted, la casa vuelve a tener luz, le dijo con sinceridad. Elena subió las escaleras, su corazón latiendo con ansiedad y alegría. Abrió la puerta de la habitación de doña Clara con cuidado. La anciana estaba sentada en un sillón junto a la ventana, mirando el jardín. Se giró al oír la puerta. No había confusión en sus ojos, ni la niebla de la demencia, solo una claridad lúcida, como si hubiera estado esperando ese momento de liberación. ¿Ha terminado todo, hija mía?, preguntó con una voz sorprendentemente firme. Sí, doña Clara, respondió Elena acercándose, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Se acabó, es usted libre. Doña Clara extendió su mano y le acarició la mejilla. No, mi niña, corrigió con una suave sonrisa, somos libres. El escándalo del caso de la Torre tuvo un efecto purificador en el sistema legal. La caída del licenciado Vargas sirvió como advertencia, y el Colegio de Abogados, presionado por la opinión pública, inició una investigación interna que limpió parte de la corrupción que permitía que casos de abuso como el de doña Clara ocurrieran en la sombra. Doña Clara, en un nuevo testamento redactado en pleno uso de sus facultades, dejó una generosa pensión vitalicia para Elena. Es la herencia que una madre agradecida le deja a su hija amada, le dijo. El resto de la inmensa fortuna se destinó a la creación de la Fundación Clara Esperanza, con la misión de ofrecer asistencia legal gratuita y cuidados a ancianos en situación de abuso. Era un legado poderoso y transformador, nacido del dolor, pero convertido en una fuerza para el bien. La riqueza que Beatriz había intentado robar para fines egoístas, se convertiría ahora en un escudo para proteger a miles. Don Ricardo visitó a Elena. Me gustaría que usted formara parte de la fundación como directora. Elena sonrió. Mi lugar está aquí, con doña Clara, hasta el final. La oferta, sin embargo, seguiría en pie. Para cuando estuviera lista, el mundo necesitaba más personas como ella. Una tarde, mientras el sol se ponía, Elena y doña Clara estaban sentadas en su banco favorito del jardín. Doña Clara tenía en su regazo el viejo libro de cuero. Lo acariciaba con sus dedos frágiles, una sonrisa serena en su rostro. «¿Sabes, Elena?», dijo de repente, su voz clara como una campana. «Durante años escribí en este libro para no olvidar quién era yo.
Tenía miedo de que la soledad y el miedo me borraran, que me convirtieran en un fantasma en mi propia casa. Pero ahora ya, no lo necesito. Levantó la vista y miró a Elena, sus ojos brillando con una lucidez y un amor asombrosos. Porque ahora te tengo a ti para recordarme quién soy cada día. Tomó la mano de Elena entre las suyas y la apretó con una fuerza que desmentía su fragilidad. Tú eres mi memoria. Tú eres mi verdad. Tú eres mi paz. En ese instante, Elena comprendió que el círculo se había cerrado. El pequeño objeto había cumplido su propósito. Había sido un puente, un mensajero, un arma. Pero su misión había terminado. La verdad ya no estaba guardada en sus páginas amarillentas, sino que vivía y respiraba en la relación que habían construido juntas, día a día, en la tranquilidad de aquel jardín que había vuelto a florecer. Con el tiempo, la mansión se convirtió en algo más que un hogar. Elena, con el beneplácito de doña Clara, la abrió para convertirla en la sede central de la Fundación Clara Esperanza. Los lujosos salones, antes escenarios de dolor, ahora estaban llenos de voluntarios, de abogados trabajando pro bono, de ancianos que encontraban allí un refugio, un lugar seguro donde sus voces eran escuchadas. La casa se llenó de vida. Doña Clara, desde su sillón en el porche, observaba el ir y venir con una sonrisa de profunda satisfacción. Nunca imaginé que mi vieja casa pudiera albergar tanta bondad, le confesó a Elena un día, mientras observaban a un grupo de ancianos reír durante una clase de pintura en el césped. Tú has transformado mi prisión en un palacio de esperanza, has hecho de mis últimos años los más felices de mi vida. Elena simplemente le apretó la mano. No había nada que añadir. La reparación no había sido solo legal o financiera, sino una reparación del alma, tanto de una persona, como de un lugar. La mansión, que llevaba el apellido de una familia rota, ahora llevaba el nombre de una esperanza compartida. Ahora entiendo por qué pasó todo esto, pensó Elena. Para que este lugar pudiera nacer y sanar a tantos otros. Elena nunca se casó ni tuvo hijos propios, pero su vida estuvo llena de un amor tan vasto que nunca sintió la soledad. Se convirtió en la madre, la hija y la amiga de cientos de personas a las que ayudó a través de la fundación. Su relación con don Martín se convirtió en una hermosa amistad. Todos los domingos, sin falta, Elena iba a la librería a tomar un café con él, y hablaban durante horas, de libros, de la vida, de pequeñas alegrías. Él se convirtió en una figura paterna para ella. Un día don Martín le regaló una primera edición de su libro favorito. En la primera página, había escrito, para Elena, que me enseñó que las mejores historias no están escritas en los libros, sino en los actos de bondad que definen una vida. Ese libro se convirtió en el tesoro más preciado de Elena, un recordatorio de que el amor puede adoptar muchas formas, y que la familia es aquella que uno elige y construye con los hilos del respeto, el cariño y la lealtad. Su vida era un testimonio de ello, un poema escrito no con tinta sino con acciones que cambiaron el destino de muchos, incluyendo el suyo. Su corazón estaba lleno, completo, y esa era su mayor fortuna. 5 años después del juicio, la Fundación Clara Esperanza era una de las organizaciones benéficas más respetadas del país. Había protegido legalmente a más de 500 ancianos de situaciones de abuso y fraude, cambiando la legislación y creando una conciencia social sobre un problema antes invisible. Elena, fiel a su promesa, dirigía con una pasión inagotable el centro de día más grande de la fundación, ubicado en la antigua mansión. Doña Clara vivió sus últimos años rodeada de un amor y una paz que nunca había conocido, con su mente a menudo clara, hasta que se apagó serenamente una mañana de primavera, mientras dormía, con una sonrisa en los labios. Fue enterrada junto a sus padres, pero a su lado, por deseo expreso, se dejó un espacio vacío con el nombre de Martín, para cuando llegara su momento. El día del funeral, cientos de personas acudieron a presentar sus respetos, no a la rica matriarca, sino a la mujer cuya historia inspiró un movimiento de compasión. La verdadera riqueza, la que perdura, no se mide en propiedades o cuentas bancarias. Se encuentra en la lealtad inquebrantable, en el coraje de defender la verdad y en el amor desinteresado. Elena, sentada en el banco del jardín ahora vacío, miró una foto de doña Clara. Había heredado una fortuna, sí, pero su verdadero legado era la certeza de que una sola persona, armada con su integridad, puede cambiar el mundo. Y esa era la única victoria que importaba.